¿La escucharon? ¿Salgo bien? Lo único que le interesaba. La verdad es que si es la aplicación del celu, bueno, lo leo, pero se están leyendo ustedes, ¿no? Me preocupaba mucho porque al principio cuando empezaron este tema de las clases virtuales pasaban cosas raras, como que pasaba gente atrás desnuda, o incluso este chico que se estaba bañando en la clase. Lo habrán leído, salió en todos los medios. Bueno, y yo decía, ay, por favor, que no tener ninguna situación así. No estamos, yo, bueno, por lo menos no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Pero sí, les digo que estoy vestida, ¿eh? Hasta de la cabeza a los pies. Vieron que hay un mito que dice que para las videoconferencias nos vestimos de la cintura para arriba, solamente no estoy toda vestidita, así que si me tengo que parar no hay ningún problema. Bueno, vamos a arrancar ya porque me pasó con la clase anterior que quedó medio corta la clase, porque hay mucha información. Entonces, les voy a explicar cómo vamos a trabajar hoy y si tienen alguna duda me van preguntando. La, la clase de hoy está toda, y ya les adelanto que no vamos a llegar a trabajar con los temas que quería trabajar, que eran relaciones sintagmáticas y asociativas y el concepto de valor, porque bueno, ya me di cuenta en la clase anterior que nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a trabajar con la devolución de los trabajos que ustedes me enviaron, ¿sí? Yo a partir de la lectura de los trabajos hice, preparé una presentación en donde vamos a ver algunos modelos, un poco lo entrecomillo, algunos modelos de respuestas que responden de una manera bastante adecuada a las consignas y vamos a ver algunos modelos que se alejan bastante de lo que uno esperaría como respuesta, es decir, algo así como un antimodelo, el modelo de lo que no debería ser. Por supuesto que hay algunos, las preguntas están sacadas de las producciones de ustedes, ¿sí? Están juntos, o sea, hice una devolución conjunta de la comisión anterior y de esta, o sea que hay trabajos de la comisión anterior y de esta comisión, todos presentados de manera anónima, así que no tienen por qué preocuparse. Y la idea, bueno, obviamente no hay una devolución individual, pero sí la idea es que ustedes puedan ver a partir de los comentarios y de las observaciones que vayamos haciendo, ustedes puedan proyectar, ¿sí? O extrapolar lo que se dice sobre los trabajos que estamos viendo a lo que ustedes hicieron. Si ustedes ven que contestaron más o menos de manera similar a las consignas que yo tomo como válidas, como consignas que están respondiendo de manera adecuada a la pregunta, eh, bueno, verán que están bien encaminados para la respuesta. Y si están más cerca de estas otras preguntas o estas otras respuestas que son más bien tipo antimodelo, bueno, tendrán que ver también sobre las observaciones que hacemos cómo mejorar sus propias respuestas, ¿sí? La idea es que puedan proyectar, ¿no? Lo que decimos de estas respuestas a las propias. Por supuesto que si tienen alguna duda lo pueden preguntar. Y hay algo más que decir sobre esto. Bueno, que esto está absolutamente enfocado en eh, esta devolución que les voy a hacer hoy y como todas las clases que estamos teniendo acá, están pensadas en que ustedes van a tener que rendir en algún momento un examen final. ¿Sí? Saben que quizás hay alguien que está llegando hoy por primera vez a la cursada, van a tener que dar 2 parciales que van a ser acá, acá quiero decir de manera virtual, todavía no está demasiado claro cómo van a ser esas instancias de evaluación, y luego van a tener que dar un final sí o sí obligatorio y presencial. Entonces las clases y la devolución que yo haga de estos mini ejercicios van a estar orientadas a que puedan preparar de la mejor manera posible, bueno, en primer lugar los parciales y después el final, ¿sí? Entonces es muy importante que presten atención a la devolución y que puedan tomar de la devolución todo lo que puedan para llevarlo a sus propios trabajos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no ya arrancamos con la devolución porque lleva su tiempo. Me pasa que vamos a compartir pantalla y cuando compartimos pantalla yo los pierdo de vista a ustedes, así que si hay alguien que me quiera hablar o algo, no sé, usan el micrófono, si yo encuentro cómo activar el chat también lo puedo hacer, pero pierdo un poco el registro
la cosa del feedback, así que estoy medio como perdida, porque no sé qué cara están poniendo, por ejemplo. Ay, me olvidé de compartir. Así que bueno. Si hay algo que no se entienda, si hay algo que no se ve, si hay algo que necesitan que vuelva a explicar o lo que sea, me lo dicen, ¿sí? Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos compartiendo? Sí, Sí, profe. profe. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, este material sobre la devolución yo lo voy a dejar también en el campus para que lo tengan. Bueno, y arrancamos con algunas consideraciones. Esto es la devolución de la actividad 1 sobre el signo, sobre las lecturas de Ferdinand de Saussure y algunas consideraciones generales. Muy general, la primera tiene que ver con algo que ya les había dicho y que se los vuelvo a repetir y lo dejo acá también escrito, aunque ya estaba escrito en la consigna. Los archivos, bueno, en la medida de lo posible que estén en formato Word, si esto es mucho pedir, bueno, sí, yo prefiero que los manden en Word, si no, me resulta más fácil porque yo hago marcas y cosas en los textos, entonces me resulta más fácil que estén en Word, por eso se los pido. Si no se puede, no se puede. Pero sí o sí que el archivo tenga el número de actividad, en este caso actividad 1, nombre y apellido de ustedes y número de comisión. Chicos, piensen que el campus además funciona de una manera medio rara, se supone que los trabajos me están llegando bien, pero no puede andar circulando por el campus un trabajo que no tenga el nombre de ustedes. Esto es algo a lo que se tienen que acostumbrar y lo mismo si fuera un ejercicio presencial. Es como si presentaran en una clase presencial una hoja que no tiene ni el nombre y apellido de ustedes ni el número de comisión. ¿Cómo sé yo de quién? ¿De dónde viene eso? ¿Sí? Bueno, algunos de los trabajos me llegaron así. Actividad 1. En el nombre del archivo, actividad 1 y dentro del texto, ni siquiera dentro del texto el nombre. ¿Sí? Entonces, claro, como esto después viene, me llega a mí vía campus, vía el usuario de ustedes, bueno, si hago todo un estudio ahí, encuentro de dónde me vino. Pero sobre todo, además estaba pautado. Se los había pedido yo, estaba incluso en la consigna. ¿Sí? Nombre y apellido de ustedes y el número de comisión. Piensen que estamos trabajando con un montón de alumnos de acá y un montón de alumnos, después cada docente en particular, un montón de alumnos en general de otras universidades. Entonces, digamos, para evitar este tipo para evitar confusión y evitar que las cosas se pierdan y todo eso, todos sus datos en cada todos sus datos en cada uno de los trabajos. Bueno, consideraciones generales, esto también es general para este tipo de actividad que estamos haciendo de manera virtual, pero sería de la misma manera si fuera presencial, ¿sí? Antes de enviar una respuesta, chicos y chicas, por favor, tienen que hacer, tienen que tomarse un tiempo para revisar lo que escribieron, ¿sí? Para revisar el escrito y en caso de ser necesario corregir errores, por ejemplo, de tipeo, de ortografía, de puntuación, de concordancia. Y entonces evitar problemas del tipo, por ejemplo, que apareció un montón, la lengua es homogéneo. ¿Sí? Eso no es castellano. La lengua es homogéneo, está mal, esa gramatical. Yo creo que acá hubo, no sé si habrá habido mucho corte y pegue, la lengua es un sistema homogéneo, por ahí vendría de ahí, no sé, no sé, lo cierto es que yo lo que he leído un montón de veces es la lengua es homogéneo. No, está mal. Entonces, para evitar este tipo de problemas, y si fuera escrito también, antes de entregar un parcial, yo siempre lo recomiendo, tómense unos minutos para releer lo que escribieron, porque por ahí pueden corregir cosas obvias. Cualquiera de ustedes saben que cuando hablamos de la lengua es homogénea, ¿sí? Cosas que ustedes pueden corregir sin problema. Y además, si usan Word, que yo además por eso lo recomiendo, hay un montón de herramientas que tenemos a nuestra disposición en Word, por ejemplo, como el corrector de ortografía, el corrector gramatical, o sea, hay un montón de cosas que el corrector mismo se las puede ir indicando. Entonces, son un montón de herramientas que tenemos a nuestro favor, úsenlas, ¿no? Por supuesto que son computadoras y son cosas que no, por poner el corrector, no vamos a
a evitar absolutamente todos los errores, pero sí muchos errores de tipeo, por ejemplo, los podemos evitar. ¿Sí? Siempre pensando que cuando escribimos para que otra persona nos lea, ¿no? Entonces que la otra persona pueda encontrarse algo, digamos, de las cosas mínimas que uno puede resolver, que están resueltas y no aparezca, por ejemplo, la lengua es homogénea. Bien, y acá ya empezamos a cosas bien puntuales que tienen que ver con requisitos que en general tenemos para los parciales y los finales de semio. Las respuestas deben presentarse en forma de texto, ¿sí? Esto yo no lo aclaré previamente, lo aclaro ahora para los próximos trabajos, para los parciales y para el final, ¿sí? Las respuestas tienen que ser un texto. Esto quiere decir que vamos a evitar cuadros, flechas, punteos o frases y palabras sueltas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza, por ejemplo, el punteo o las flechas, piensen, por ejemplo, cuando, bueno, en este mismo Power, o cuando un docente da una clase con el pizarrón. Yo cuando estoy en clase presencial con el pizarrón, mis pizarrones son un montón de flechas, una cosa con la otra, flechas, puntos, pero eso no lo podemos llevar a un examen escrito. Y ahí les pregunto yo a ustedes, ¿por qué les parece que no? No es un capricho. Me parece, ¿por qué, profe? Usted pone el Power con los puntitos esos, ¿y por qué no podemos usar nosotros eso en el parcial? ¿Por qué les parece? Que es un requisito que haya texto y no punteos. Y no flechas. No sé si me están contestando, no escucho ni los veo. Ya no veo. A ver, ¿hay alguien que está hablando? Escucho mucho ruido, pero pocas palabras. Entonces, pregunto de nuevo, ¿por qué les parece que en un parcial, en una respuesta de un parcial, por ejemplo, debemos evitar las flechas y los puntos, y en un pizarrón sí pueden estar, o en un Power sí pueden estar? Para saber cómo nos desenvolvemos y sabemos realmente armar la respuesta. Bueno, sí. Armar Y la por eso respuesta. un texto. ¿Cómo? Que tiene que ser una respuesta más formal. Tiene que ser una respuesta más formal. Bueno, este Power que yo les estoy presentando no sé si es muy informal, y sin embargo tiene flechas. Alguien dijo ahí es otro contexto, me parece que escuché. ¿A qué te referís? No, o sea, un poco me refería a lo formal, pero también, no sé, por ejemplo, no es lo mismo que yo escriba un resumen y que use flechas y que use cosas mías propias, que escriba un texto que va para ir a un profesor o va a ser una monografía o va a ser como que en ese sentido. Bien, está bien, pero hay algo muy concreto, ¿sí? Que tiene que ver con este uso de las flechas y los palitos y los punteos, y tiene que ver con que la flecha, el puntito, lo que sea que usen, o un cuadro, por ejemplo, cuando uno lista, por ejemplo, diferencias, un montón de diferencias listadas, en realidad, cuando eso se presenta así en una clase, o cuando yo lo presento en un Power, estoy yo para explicar qué significa cada flecha, ¿sí? Estoy yo para explicar qué relación estoy yo resumiendo, ¿sí? A partir de una flecha. ¿Qué relación estoy yo resumiendo a partir de un dos puntos, ¿sí? O de un punteo? Una relación de causa-consecuencia, una relación de complementariedad, una definición, ¿sí? En un Power, o como en este caso, o en un pizarrón, tenemos la apoyatura de la clase oral, que va como decodificando qué quiere decir cada uno de esos simbolitos. Cuando yo recibo un texto, no los tengo a ustedes para explicarme qué quisieron decir en cada uno de esos simbolitos, ¿sí? Entonces, tienen que formularlo ustedes con sus propias palabras, porque yo necesito saber cuando alguien pone, bueno, lo vamos a ver ahora en algunos de los ejemplos que pusimos, ¿no? Cuando alguien pone una flecha, cuando alguien pone un dos puntos y un montón de palabras a continuación, o cuando uno hace un cuadro, bueno, no sé, lengua, homogénea, social, Bueno, sí, en principio hasta como palabras sueltas están bien, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la lengua es social? ¿Qué quiere decir que la lengua es homogénea?
El cuadro como introducción puede ser que esté bien. Ahora, no me está respondiendo. Lo que yo veo ahí es un montón de palabras sueltas que yo entiendo qué quieren decir porque leí Saussure, ¿sí? Pero cuando uno prepara una respuesta de un parcial o de un examen final, y esto ténganlo, piénsenlo para no solamente para semio, para cualquier materia. Cuando uno expone una respuesta, tiene que pensar, hay como una suerte de inversión de roles. Cuando uno hace una clase teórica, el docente en la clase teórica transmite el conocimiento a los estudiantes, ¿sí? Asumiendo que el estudiante no tiene ese conocimiento y entonces por eso tratamos de hacerlos más claros posibles para que eso se entienda, ¿sí? En la situación de una respuesta de un parcial, la relación esa se invierte, podríamos decir que se invierte, ¿sí? El que tiene el conocimiento es el estudiante y tiene que transmitir ese conocimiento al docente, haciendo de cuenta, ¿no? Como una especie de juego de roles, que el docente no tiene ese conocimiento, y entonces que va a aprender a partir de lo que yo le explico, ¿sí? Vamos a ver ahora con algunas de las preguntas que aparecen, mejor dicho, algunas de las respuestas, si ustedes piensan que alguien que no sabe Saussure podría entender algo de Saussure a partir de determinadas respuestas. Entonces, si yo recibo una respuesta que la entiendo porque leí antes a Saussure, en realidad mi pregunta sería, ¿quién está respondiendo? ¿Ustedes o yo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, la respuesta tiene que ser lo más clara. En general en semio, además, tratamos de pedir respuestas de desarrollo. O sea, sabemos que después es más compleja la corrección, pero preferimos que sean de desarrollo para que se explique bien lo que queremos que ustedes manejen, no dominen de los conceptos teóricos. Entonces, vuelvo a compartir pantalla y vamos a pasar ya a, bueno, a un par de consideraciones más también a tener en cuenta. Por ejemplo, que el texto, que la respuesta a una consigna tiene que tener cierta autonomía. ¿Qué quiere decir que tenga cierta autonomía? Que uno no se encuentre con cosas como, por ejemplo, la siguiente, ¿no? Estamos compartiendo pantalla. Bueno, Saussure. Estas son las cosas que yo digo que hay que revisar antes de una entrega, ¿no? O sea, por ejemplo, el nombre de un autor, del único autor que hemos visto hasta ahora, que esté bien escrito. Puede ser que uno se equivoque, puede ser que haya errores de tipeo, puede pasar, ¿eh? Pero lo marco como para marcar esta cosa de, bueno, revisemos un poco, ¿no? Estamos en la universidad, hay que entregar cosas que estén prolijas. Entonces, Saussure define ambas como parte del lenguaje. O sea, yo arranco leyendo una respuesta que empieza así. Saussure define ambas como parte del lenguaje. Ok, ¿ambas qué? ¿Sí? Entonces, la respuesta tiene que tener cierta autonomía. Es la recomendación. ¿Qué quiero decir con que la respuesta tenga autonomía? Lo que quiero decir es que se pueda entender la respuesta sin necesidad de ir a ver cuál era la consigna. Cuando yo leo, Saussure define ambas como partes del lenguaje, voy a ver qué les habré preguntado, ¿qué es ambas qué? ¿Quiénes son esas dos ambas? ¿Sí? Bueno, entonces, en esta respuesta, el alumno o la alumna después sigue aclarando que la lengua es el acuerdo social, que va a depender de su entorno, y el habla, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, primero tendría que haberse mencionado lengua y habla para después referirnos a lengua y habla como ambas, ¿no? Empiezo con un ambas. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se hace para que una respuesta sea un poco más autónoma o que sea autónoma? Es muy sencillo, se incorpora la pregunta a la respuesta. Si la pregunta en este caso era diferenciar lengua y habla, la respuesta la podríamos encarar de la siguiente manera. Saussure diferencia lengua y habla, punto. Reconoce que ambas son partes del lenguaje, pero aclara que la lengua es esto y el habla es esto otro, ¿sí? O sea, fíjense qué sencillo y de qué manera tan sencilla se resuelve este bache semántico que queda cuando uno empieza a leer y se encuentra con un ambas que no tiene ningún referente, ¿sí? Entonces, esto también como recomendación para responder cualquier tipo de consigna, de esta materia o de otra. Siempre incluirla en respuestas de desarrollo, ¿no? Evidentemente. Incluir la consigna, mencionar la consigna en la respuesta. Saussure distingue lengua de habla. Saussure diferencia lengua de habla. Estoy dando como lo mínimo, ¿no? Por supuesto que después se puede ampliar, pero como mínimo eso. Bueno, otra cosa. Algunas respuestas de las que vi son casi copia literal del texto de Saussure, y esto tiene
cosas positivas, lo más importante para mí es que el que copió el texto de Saussure es que leyó el texto de Saussure y estuvo trabajando con el texto de Saussure, y eso es fantástico porque nosotros vemos que hay una tendencia a quedarse con o con la clase teórica. Hay un ruido, chicos, si alguien puede, hay un micrófono por ahí que se silencian. Notamos, hablo por todos los profesores de la cátedra, que hay una tendencia a quedarse con lo que dice el docente en la clase, ¿no? Y insistimos, la clase teórica es una suerte de facilitador o herramienta para acceder a la bibliografía, pero ustedes tienen que trabajar con la bibliografía, tienen que trabajar con los textos de la bibliografía, en este caso con Saussure, ¿sí? Tienen que leer Saussure, que la clase teórica o que cualquier otro apunte que encuentren por ahí les ayude a leer Saussure. Entonces, que la respuesta venga directamente de Saussure me parece que está buenísimo. Y que no sea como una especie de copiar lo que yo dije en clase. Por otro lado, en los casos en los que vi que había una copia de los textos de Saussure, los recortes estaban bien hechos, porque también puede pasar esto otro, que en el copio y pegue estén mal hechos los recortes y se generen textos agramaticales, porque recorto un cachito de acá, un cachito de acá y otro cachito de acá, lo junto, y eso no necesariamente forma un texto. Entonces, en los casos que vi, la articulación entre las partes recortadas estaba bien. Perfecto, buenísimo. Ahora, no se olviden de que al final no va a ser a libro abierto, entonces hay cuestiones que las van a tener que estudiar, ¿sí? Vamos, por ahora, mientras las consignas las puedan hacer desde su casa con la bibliografía, no van a tener problema, pero va a llegar un momento en el que se van a tener que desprender un poco de la bibliografía. Y acá quiero aclarar un punto que surgió casi como tema de debate en las últimas cursadas, en las últimas 2 cursadas presenciales que tuvimos, con la idea de las definiciones. En las 3 consignas que yo les di, en las 3 consignas tenían que aparecer definiciones, ¿sí? Era importante trabajar con las definiciones. Y van a ver que en las distintas disciplinas hay definiciones que las van a tener que estudiar de memoria. Y hay un problema con el estudiar de memoria, porque está muy estigmatizado el estudio de memoria. De hecho, todos, yo también digo, no hay que estudiar de memoria. Por supuesto que no hay que estudiar de memoria, porque estudiar de memoria implica una no reflexión, ¿sí? Entonces, nadie les va a decir que estudien Saussure de memoria. Pero cuando hablamos de no estudiar de memoria, lo que estamos diciendo es, che, no te estudies el texto de Saussure de memoria de la primera página a la última, porque no tiene sentido, porque es imposible, porque lo vas a estudiar hoy y mañana no vas a saber, no te vas a acordar ni media palabra. Pero hay definiciones, hay conceptos teóricos que hay que estudiarlos de memoria, sobre todo porque tampoco admiten demasiada reformulación. Y por otro lado, es muy importante tener en cuenta que estudiar de memoria no significa necesariamente no entender lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Me voy y me adelanto una unidad para poner el ejemplo, pero porque es una definición bastante más larga y que les quiero poner como ejemplo. Hay un autor que define trabaja con la noción de géneros discursivos, ¿no? Y la definición de géneros discursivos es: un género discursivo, o los géneros discursivos son tipos relativamente estables de enunciados asociados a una práctica de la sociedad, ¿sí? Entonces, los géneros discursivos son tipos relativamente estables de enunciados asociados a una esfera de la praxis social. Esa es la definición. Y esa es la definición que uno espera que los alumnos pongan en un parcial. Ahora, es una definición que yo sé de memoria, yo se las repito de memoria, pero esto no quiere decir que yo no la pueda explicar. De hecho, cuando lo veamos, si lo llegamos a ver acá, y si no, cuando lo doy presencialmente, yo copio esta definición de memoria en el pizarrón y después voy explicando qué quiere decir cada cosa. ¿Qué quiere decir que sean tipos estables de enunciados? ¿Qué quiere decir que sean estables? ¿Qué quiere decir que sean enunciados? ¿Qué quiere decir que estén asociados a una esfera de la praxis humana? ¿Qué es una esfera de la praxis humana? ¿Sí? Voy explicando cada una de esas partes. Entonces,
no quiero que esta cuestión de no, yo no estudio de memoria porque no hay que estudiar de memoria, funcione como excusa para después no poder definir conceptos básicos de una disciplina. Hay conceptos básicos de una disciplina que uno los tiene que definir, esas definiciones en general hay que aprenderlas de memoria. Y razonarlas, por supuesto, y entender por qué. Y cuando uno las entiende, por supuesto que además las va a poder decir de memoria sin ningún problema y no se las va a olvidar a los 2 días porque las estás entendiendo, ¿sí? Entonces, el signo lingüístico como una unidad biplánica conformada por un significado y un significante que luego Saussure reformula como, como un concepto y una imagen acústica que después Saussure reformula como un significado y un significante, es una definición que está prácticamente de memoria, ¿sí? Bueno, no está mal eso saberlo de memoria. Luego, saber qué significa que sea una unidad biplánica, qué significa que sea una unidad, qué significa el significado, qué significa el significante, cómo es la relación entre ellos, son cosas que uno puede desarrollar. Pero insisto en esta idea de que, y lo asocio con esta cosa de los recortes del texto de la bibliografía, porque cuando uno recorta y entiende, va a poder hacer un recorte que esté bien y que genere una respuesta correcta y que posiblemente le facilite el estudio para cuando lo tenga que hacer sin el libro a mano. Si el recorte es, recorto cachitos de lo que más o menos me suena y lo pongo como respuesta sin entender lo que estoy recortando y sin entender lo que estoy construyendo, lo más probable es que eso no me ayude al final, que es en definitiva lo que estamos preparando, ¿sí? Bien, y por último, tenemos que tener en claro que pese a que esto es una situación especial y es muy regular, esta situación de la virtualidad y que hay un montón de cosas que las vamos resolviendo sobre la marcha y todos estos peros que uno puede encontrar, estamos en la universidad, ¿sí? Está en un momento medio extraño, pero estamos en la universidad. El CBC es la universidad, es el paso previo a entrar a la carrera, pero ya estamos en la universidad, estamos en el ámbito académico, hay que tomarse las cosas con seriedad. Hay respuestas de las que recibí que realmente son poco serias, por ejemplo esta que aparece acá, como definición de signo lingüístico. Según Saussure, el signo lingüístico es la unión entre un concepto significante y una imagen acústica insignificante. El primero son aquellos elementos que describen algo para que se pueda producir el insignificante. O sea, esto es, no tengo ni idea de quién es la respuesta, no sé, no sé quién es el autor o la autora, sinceramente. Lo que sí sé es que es una persona que no leyó ni la introducción de la materia, que seguramente no ha escuchado la clase, que además a mí me parece que yo no sé en qué condiciones llega cada uno de ustedes a esta cursada. Lo que sí sé es que hay errores conceptuales, como por ejemplo que el concepto es el significante, que claramente sabemos que no es así, y además hay una parte de invención, aparece esta cosa de lo insignificante, que entra en el plano de lo disparatado, ¿no? Entonces, que alguien haga esta respuesta y piense que esto, bueno, es presentable, para empezar, y que esto puede estar respondiendo a la respuesta de Saussure. O sea, yo evidentemente la persona que escribió esto no leyó ni escuchó las clases. Entonces, sin hacer ningún tipo de juicio de valor, lo que quiero decir es que esto no aprueba un parcial ni un final, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Esto, bueno, evidentemente no. Lo que quiero decir es, quien no lee, insisto con esta idea, el que escribió esto o la que escribió esto no leyó nada, porque si hubiera leído, o sea, la palabra insignificante no aparece en la bibliografía. Si hubiera leído, sabría que es, bueno, qué sé yo, uno se puede confundir con concepto, significante, significado, qué sé yo. Podría ser una confusión que podría pasar cuando no aparece lo otro de insignificante, y esta conclusión de que el primero, el concepto, son aquellos elementos que describen algo para que se pueda producir el insignificante. Aún si este segundo insignificante hubiera querido ser significante, también está mal. Digamos, no tiene sentido la respuesta. Entonces,
a mí esta respuesta me da la idea de que es alguien que no leyó, que con algo que le sonó no sé de dónde, hizo esta respuesta y la presentó. Entonces, esto está mal. Y además, de mi parte, me parece responsable decirles que en la universidad en general, no es esta materia solamente, en cualquier materia, si no leen no van a poder aprobar, ¿sí? O sea, los parciales los tienen que preparar, los finales los tienen que preparar, y prepararlos significa, sobre todo si son materias teóricas, muchas horas de lectura, ¿sí? Con algo que me suena, algo que yo creo que puedo inventar, de ninguna manera pueden aprobar una materia, ¿sí? O sea que, bueno, esto lo pongo, y además me parece que además es poco serio la respuesta, pero bueno. Algunos errores o problemas conceptuales que aparecieron con frecuencia en las respuestas y que si quieren después los volvemos a charlar si hay algo que no se entiende sobre esto, pero estos son errores que aparecieron con bastante frecuencia en todas las respuestas. Hubo muchos que pusieron que para Saussure la lengua es un sistema o un medio de comunicación, ¿sí? Y esto es, que quede claro, para Saussure la lengua no es un sistema ni un medio de comunicación. No es un sistema de comunicación ni es un medio de comunicación. De hecho, Saussure justamente lo que hace es separar la lengua de todo lo que pueda tener que ver con algo comunicativo, que sería el habla, ¿sí? La lengua sí es un sistema, pero no es un sistema de comunicación, ni mucho menos un medio de comunicación. ¿Sí? Esto que quede claro, porque muchos a la hora de, en la primera consigna, de definir lengua, lo definieron como, según Saussure, como un sistema de comunicación. Ojo que no, esto es muy importante. Saussure no se mete con la comunicación. Saussure deja de lado el estudio del habla, y al dejar de lado el estudio del habla, deja de lado todo lo que tiene que ver con lo que podría ser comunicación, ¿sí? Bueno, algunos asocian la inmutabilidad de la lengua y la mutabilidad al habla. También esto apareció con bastante frecuencia. No. Las características o los principios de inmutabilidad. Inmutabilidad son principios que tienen que ver con el signo, por lo tanto con la lengua, solamente con la lengua, ¿sí? Lo que es inmutable y mutable a la vez es el signo lingüístico y por lo tanto la lengua. Creo que el error puede venir porque, digamos, con la confusión con los conceptos de homogéneo y heterogéneo. Sí, Saussure dice que la lengua es homogénea y el habla es heterogénea, pero son conceptos distintos, y ojo con los conceptos y con la terminología. La lengua es mutable e inmutable a la vez, y esto tenía que ver con la última consigna que les pedí. Pero esto de que la lengua es inmutable y el habla mutable está mal, conceptualmente está mal, ¿sí? Bueno, después muchos problemas vi también con la definición, que esto va más allá de la materia, tiene que ver con definir, con cómo se hace una definición. Por supuesto que todos ustedes saben definir, pero es mucho más fácil definir términos sencillos que términos más complejos o términos más abstractos. Algunos definieron la lengua de esta manera: la lengua está conformada por un sistema de signos. La lengua no está conformada por un sistema de signos, la lengua es un sistema de signos, ¿sí? Es como si yo dijera, un vaso está conformado por un recipiente en el que se pueden introducir líquidos. Un vaso está conformado por un recipiente. ¿Les parece que estaría bien la definición, un vaso está conformado por un recipiente? No, un vaso es un recipiente, ¿sí? Un gato está conformado por un animal de 4 patas. No, un gato es un animal de 4 patas, ¿sí? Bueno, de la misma manera, la lengua no está conformada por un sistema, la lengua es un sistema de signos. Bien, rápido para terminar con esta diapo antes de seguir. Tienen que distinguir, para entender a Saussure y para poder explicar Saussure, tienen que distinguir lenguaje de lengua y de habla. Muchos confundieron, muchos hablaban de lenguaje y lengua como si fuera lo mismo. Esto es fundamental, lo vamos a ver ahora cuando veamos los modelos de respuesta. Lenguaje, lengua y habla son cosas distintas. Y otra cosa que también vamos a ver en la última respuesta es que dicen que la inmutabilidad es sincrónica y la mutabilidad es diacrónica. Esto también como concepto es erróneo. Se pueden asociar la inmutabilidad con la sincronicidad, se pueden asociar,
pero decir que la inmutabilidad sincrónica está mal, o que la mutabilidad diacrónica está mal, ¿sí? Ahora cuando veamos la última consigna lo vamos a ver. Se va a cortar, así que